Y bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social define a la infertilidad como la incapacidad de lograr el embarazo después de tener relaciones sexuales, regularmente sin utilizar métodos anticonceptivos durante un año. Y tenemos más información, quiero invitarlos a que la veamos. Adelante. Si estás luchando contra la infertilidad y necesitas ayuda para embarazarte, un tratamiento para la fertilidad puede aumentar tus posibilidades de tener un bebé. De esta manera, las opciones de tratamiento suelen incluir medicamentos que estimulan las hormonas y la ovulación, y a veces una combinación con procedimientos quirúrgicos menores. Por otro lado, la tecnología de reproducción asistida incluye varios tipos de procedimientos que facilitan que un espermatozoide fecunde un óvulo y que se implante en el revestimiento uterino. Un ejemplo de esto es la inseminación intrauterina, que recolecta esperma sano y lo deposita directamente en el útero durante la ovulación. Otro método es la fertilización in vitro, en donde se extraen óvulos de los ovarios y se los fecunda con esperma en el laboratorio para desarrollarse como embriones. Posteriormente, un médico coloca el embrión en el útero. La criopreservación o congelación de óvulos, espermas o embriones, la donación de óvulos o embriones y la subrogación son otras formas de reproducción asistida. Como se ve, gracias a la tecnología existen muchas opciones para ayudarte. Sin embargo, las mejores opciones para ti dependerán de la causa de tu infertilidad y de tu situación personal. Es por eso que en ocasiones solo una de las partes de la pareja necesita tratamiento, mientras que en otras, ambas partes necesitan someterse a un procedimiento. Y saludo esta mañana a la doctora Georgina Carranza, ella es ginecóloga y obstetra. Muy buenos días, doctora, y gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. No, gracias a ustedes. Yo le quiero preguntar, doctora, ¿cuál es el momento más fértil de la mujer? Fíjate, muchas veces por el hecho del trabajo y el buscar una mejoría en la vida o en la posición social, dejamos esto muy al lado, ¿no? Pero la edad ideal para la mujer para el embarazo es aproximadamente entre los 20 y 30 años, un promedio de 25 años. Entre los 20 y 30 años. Sí, esa es la etapa más fértil de la mujer. Bien. ¿Cómo puedo saber si estoy en mis días fértiles? Para que me quede bien clarito. El ciclo de las mujeres puede variar muchísimo, puede variar desde los 21 días hasta los 35 días, 38. Normalmente hay una fórmula muy sencilla, que es prácticamente aplicable para todas las mujeres. Cuando nosotros tenemos un ciclo aproximadamente de 28 días, necesitamos restar 14 días a esos 28 días para aproximadamente calcular el día de nuestra ovulación. Entonces, si una paciente en vez de 28 días su ciclo dura 30, entonces en vez del día 14, su día fértil será el día 16. Y así, subsecuentemente, si el ciclo dura 32, 34, habrá que restar 14 días para calcular aproximadamente la fecha en la que se da la ovulación en cada mujer. Muy bien, entonces hay que hacer el cálculo, así como usted nos estaba comentando. Sí. ¿Cuándo es cuando una mujer ya deja de ser fértil? Normalmente la mujer a los 35 años inicia un proceso de disminución de la carga ovular o de los ovocitos, que son los folículos o los famosos quistes en nuestros ovarios. Entonces, más o menos a partir de los 35, del 100% que teníamos de fertilidad, se va a la mitad, a un 50%. Y a partir de los 35 años va disminuyendo aproximadamente un 3%. Existen mujeres que conocemos a los 40 años que todavía tienen fertilidad porque tenían una carga de fertilidad previa mucho más grande que otras. No todas tenemos la misma carga de fertilidad. Entonces, probablemente a los 40, 42, la paciente todavía logre eso, un embarazo, por ejemplo. Pero normalmente se ha visto que a partir de los 42, 43 años, la fertilidad se ve completamente disminuida. Aproximadamente ya una mujer sana tiene la capacidad a lo mejor de un 3% de lograr un embarazo. Pero va a depender mucho de sus comorbilidades, si es diabética, si es hipertensa, o con sobrepeso, etcétera. Claro. Ahora sí que cada mujer o cada paciente pues es diferente, ¿no? Correcto. Puede variar mucho.
Pero ¿qué Exacto. sucede, doctora, en el organismo de una mujer cuando deja de ovular, cuando dejamos de ovular? Ok, normalmente las mujeres, o a lo que le llamamos la menopausia, empieza a generar sus primeros cambios a partir de los 35 años. Entonces, normalmente ocurre 15 años antes de que se presente la menopausia, y como el promedio de menopausia es a los 50, aproximadamente a los 35 empiezan a iniciar ciertos cambios, que es esta disminución de ovocitos, que son básicamente los que nos ayudan a formar nuestras hormonas, ¿no? Las clásicas del ciclo ovárico, que son la hormona folículo estimulante, la LH. Entonces, podemos empezar con trastornos primero en la ovulación, posteriormente, tal vez más adelante, 37, 38 años, con cambios en los patrones menstruales. Ya no menstruamos los 5 días clásicos que menstruábamos, sino a lo mejor 3. Y a lo mejor los cambios más visibles son esta situación de que ya dejamos de menstruar cada 28, sino que ahora son cada 30, cada 38, 40 días, o a veces tenemos ausencia de una menstruación en el mes, ¿no? Entonces, a veces son cada 60, y estos son los cambios más notorios en una paciente que está dejando de ovular. Claro, pero son cambios, como usted menciona y como usted indica, paulatinos, ¿no? Correcto. Obviamente correcto. es un proceso, no puede desaparecer, por así decirlo, de un día a otro o de un periodo a otro el periodo menstrual de una mujer. Existe una patología, es una enfermedad que se llama falla ovárica primaria, o insuficiencia ovárica primaria, pero es otra patología, es otra enfermedad, que no es un proceso fisiológico normal, y sí se puede dar en un 5% de las mujeres, que es la pérdida de la ovulación, la pérdida del estímulo ovárico de un día para otro, y normalmente esto puede ocurrir paulatinamente, pero normalmente nosotros no nos damos cuenta. Pero es algo súbito y es otra enfermedad aparte. Bien. ¿Cuáles serían los tratamientos más eficaces para poderse embarazar, doctora? Actualmente, como lo decían en el reportaje, sí, normalmente una pareja después de 1 año, 12 meses de intentar el embarazo, intenta, ¿no?, una técnica de reproducción asistida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en pacientes que son mayores de 35 años, la pareja no debe de esperar a que, especialmente la mujer mayor de 35 años, no debe de esperar los 12 meses, sino solamente 6 meses. Y normalmente las parejas que llevan utilizando anticonceptivos, probablemente era el anticonceptivo el que no los dejaba lograr el embarazo, pero hay parejas sin anticonceptivo no están logrando el embarazo. Entonces, sí, actualmente existen técnicas muy eficaces como la fertilización in vitro, y la fertilización in vitro se apoya también de otras técnicas dentro del laboratorio, que son la inyección intracitoplasmática. Específicamente, la fertilización in vitro la conocemos como la estimulación de una mujer, como bien lo comentaban en el reportaje, la estimulación hormonal de una mujer para hacer crecer suficientes folículos en el ovario, extraer esos ovocitos y en el laboratorio fecundarlos con los espermatozoides de la muestra del varón. Normalmente esa es la fertilización in vitro, y posteriormente se hace la transferencia de los embriones formados, idealmente en un día 5 del embrión. La inyección intracitoplasmática es cuando los casos de infertilidad son un poco más graves, especialmente, por ejemplo, cuando un hombre se sometió a una vasectomía anterior y se tienen que extraer directamente del testículo pocos espermatozoides. Entonces se busca que el ovocito sea realmente, o que la efectividad de la fecundación del ovocito sea real. Entonces inyectan directamente el espermatozoide al ovocito. Esta es la inyección intracitoplasmática, que es un poco más específica, y normalmente se hace cuando las condiciones del semen son más adversas, cuando hay pocos espermatozoides. Estamos hablando, queridos amigos, de fertilidad con la doctora Georgina Carranza. Ella es ginecóloga y, bueno, nos está explicando precisamente cuáles son los tratamientos más eficaces para la fertilidad. ¿Qué medicamento es bueno, doctora, para quedar embarazada? Si hay algún medicamento, ¿no? Sí, básicamente
antes de que la pareja busque el embarazo o cuando ya lo está buscando, es muy importante que primero se controlen el estado metabólico de la mujer y del hombre, que no exista sobrepeso y que empiece a tomar sus multivitamínicos prenatales. Específicamente, el más importante es el ácido fólico. El ácido fólico, la vitamina B12, o todo el complejo de la vitamina B, es muy importante en la mujer y en el hombre. A veces nos vamos mucho como solamente el multivitamínico para la mujer, pero en ambos es muy importante para mejorar la calidad del semen y en el caso de la mujer. Cuando la paciente ya es diagnosticada con una patología y se le determina que es infértil, dependiendo de las condiciones, específicamente de cuál es la cantidad de ovocitos o de folículos que tiene en el ovario, que se le dice carga ovárica, o reserva ovárica, en ese momento se determina cuál es el mejor hormonal para la paciente, pero normalmente los hormonales que generalmente para la fertilización in vitro son inyectables, son hormonales combinados con FSH o solo FSH y hormona luteinizante. Entonces hay una gran variedad de medicamentos que son los que se indican a cada paciente dependiendo de sus necesidades, pero básicamente son las hormonas clásicas, son las hormonas que normalmente la mujer genera, pero sintéticas, ¿no? Inyectables. Claro, dependiendo de sus necesidades, como usted bien indica, y dependiendo también de los estudios a los que se tenga que someter, porque cada paciente, lógicamente, por edad, por condición, por una serie de factores que influyen, pues se tiene que someter a diferentes tratamientos, ¿verdad? Y estudios previos, sobre todo. Correcto, exacto. Doctora, le agradecemos mucho toda esta información que nos ha compartido esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Que esté muy bien. Buen inicio Igualmente. de semana.